Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a todos aquí por acompañarnos esta mañana en la presentación del esfuerzo que en conjunto la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, junto con una serie de consultores y el Banco Mundial, anunció el día de ayer, que es la apertura de la primera base de datos de transporte de los sistemas de transporte del Gobierno del Distrito Federal. Y que justo nosotros, yo aquí represento al Laboratorio para la Ciudad, justo nos toca como empezar a abrir este tipo de espacios de acercamiento en el que este tipo de anuncios se empiecen a dar de una manera un poquito más, de una manera distinta a las personas que creemos que son valiosas en las comunidades de desarrollo y también en temas urbanos, así como tanto por parte de las áreas, de distintas áreas del Gobierno del Distrito Federal, así como de ciudadanía y sociedad civil. Entonces, me da mucho gusto presentarles. Aquí al lado de mí se encuentra la maestra Diana Quintanar, quien es directora general de Planeación y Vialidad de la CETRAVI, y yo por mi parte, mi nombre es Clorinda Romo y llevo la parte de proyectos creativos del Laboratorio para la Ciudad, que es parte de la Agencia de Gestión Urbana del Gobierno del Distrito Federal. Entonces, me va a dar mucho gusto que nos platiques un poquito más cuál ha sido el proceso, bueno, no sé cómo van los tiempos, pero el proceso que ha tenido específicamente la Secretaría de Transportes y Vialidad en todo este aprendizaje y experiencia de lo que implica la apertura de datos y la relevancia que tiene en este momento. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos, veo caras familiares, gente interesada en utilizar los datos no solamente necesariamente para temas digitales, para análisis académicos, etcétera. Y bien, este esfuerzo nace en primer lugar como parte de la agenda que tiene el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, de impulsar una ciudad digital, una innovación en todo lo que es la desarrollo del transporte y de toda la política pública de la ciudad, y como parte de ese esfuerzo y de esa agenda también de generar transparencia en cómo el gobierno se desenvuelve y cómo podemos generar como gobierno una relación distinta con la sociedad. Es de nuestro interés empezar a proporcionar lo que nos corresponde como gobierno, que es la información, y que la sociedad pueda, con la creatividad ilimitada que tiene, generar propuestas de soluciones a temas urbanos que a todos nos aquejan y que aquí todos tuvimos que llegar de alguna forma en transporte público, a pie, algunos tal vez en coche, y el tener información sobre cómo llegar en un día tan complicado como este, pues sabemos que hubiera sido muy útil tener alguna herramienta que nos dijera cómo llegar aquí de la manera más fácil o barata. Este esfuerzo lo quiero agradecer. Aquí está el equipo del Banco Mundial y de los asesores que han hecho este esfuerzo posible. Generamos una colaboración con el Banco Mundial para una cooperación técnica en donde un equipo de expertos que ya conocerán en unos momentos, quienes junto con el equipo de la CETRAVI, Mariana Campos y Natalia Gutiérrez, estuvieron liderando este esfuerzo para coordinar. Fue un esfuerzo sin precedente porque por primera vez nos sentamos todos los organismos de transporte de la Ciudad de México, la red de transporte de pasajeros, RTP, el sistema de transportes eléctricos, STE, los trolebuses, ¿no? El corredor cero emisiones, el tren ligero, el sistema metro y metrobús, a poder plasmar todos su información, la información más básica, que son estaciones, derroteros, frecuencias del servicio, los tipos de servicio que se ofrecen, los horarios, en un mismo formato estandarizado. Yo permitiré ahí a mi equipo que amplíe un poco más en el detalle técnico y que consiste. Pero desde la perspectiva institucional fue un esfuerzo de coordinación muy padre, muy interesante, en donde todos nos sentamos, todo el mundo puso un esfuerzo gigante para poder sistematizar en 3 meses toda esta información y poder conjuntar una base de datos estandarizada
que hable el mismo idioma que la base de datos abiertas de otras 500 ciudades en el mundo. Esto nos permite que podamos generar comparaciones, inclusive si queremos comparar y cruzar esta información tal vez con datos del censo de otras ciudades, podríamos ver si el sistema de transporte público de la Ciudad de México sirve a la misma cantidad de personas que tal vez el de Nueva York o el de Tokio, o en qué radica la diferencia entre sus servicios y el nuestro, en algo tan sencillo como tener esta información de manera homologada. Entonces, este esfuerzo se hizo durante estos 3 meses a través de reuniones, capacitaciones, utilizando ya herramientas de carácter abierto para que se habían utilizado en otras ciudades previamente y que ahora nos fueron útiles a nosotros para este esfuerzo. Y nuestro interés es poder justamente compartir con toda la sociedad, y esto incluye obviamente universidades, académicos, inclusive inversionistas, gente del sector privado, desarrolladores, etcétera, la ciudad, todos aquellos que contribuyen a una ciudad creativa, a que sumen su creatividad para generar y utilizar esta información de la manera en que ustedes vean pueda ser más útil para sus esfuerzos, y generemos de esta forma una simbiosis positiva para generar soluciones y herramientas que le sirvan a la sociedad. Entonces, agradecemos mucho su presencia, que estén destinando este tiempo a acompañarnos. Si tienen dudas y quisieran acercarse también institucionalmente, CETRAVI tiene las puertas abiertas. Ya esto es un reflejo del cambio de paradigma que vamos a hacer la Secretaría de Movilidad, ya no seremos la Secretaría de Transportes y Vialidad, y este enfoque nuevo que estamos dando también incluye una nueva relación con la sociedad. Así que muchísimas gracias. Bueno, después de la introducción de Diana Quintanar, vamos a hablar un poco ya más del tema de cómo se conforma la base de datos abiertos. Primero vamos a hablar un poquito como de datos abiertos. Sabemos que aquí están precisamente la comunidad experta en qué son datos abiertos, pero estamos tratando de también acercar a las personas que vienen de parte del gobierno o de otras comunidades que no precisamente saben esta información. Entonces, los datos abiertos van a servirnos a nosotros para 2 cosas, principalmente. Uno, para los usuarios que necesitan buena información sobre dónde y cuándo operan los servicios de transporte. Y 2, muy importante, los planificadores de transporte. ¿Por qué? Porque necesitamos analizar la información de los servicios actuales para poder tener la información oportuna y veraz y poder tomar mejores decisiones a la hora de planear el transporte. Los datos abiertos o FITs. Bueno, aquí tenemos un acervo de informaciones gratuitas y abiertos al público o FITs que sirven como base para aplicaciones gubernamentales y privadas que hacen uso de datos articulados y organizados de transporte. Permitan a nosotros innovar sin la necesidad de colectar y mantener información básica sobre los sistemas de transporte. Aquí es principalmente porque a nosotros nos va a servir tener esta base de datos. Nos va a servir para no solamente tener aplicaciones. Entendemos que eso es lo más llamativo de esta base, ¿no? Poder tener una aplicación en tu celular que te haga más fácil saber cuál va a ser tu ruta en transporte público de punto A a punto B. Sin embargo, esto queremos que nos ayude principalmente desde las dependencias gubernamentales a tener diferentes plataformas o herramientas que nos sirvan para analizar, conocer, saber, investigar y poder tomar mejores decisiones de políticas públicas. Dentro de esta base de datos tenemos que es una representación digital de diferentes mapas de rutas y paradas, horarios para servicios programados, actualizaciones en tiempo real de la ubicación de los vehículos de transporte. Esto ahorita no es viable en este momento porque necesitamos que todas las unidades de transporte público tengan un sistema de geolocalización. Sin embargo, estamos dando los primeros pasos para llegar a ese punto. Actualizaciones en tiempo real de tránsito y congestionamientos. Esto sí, en parte va a ser posible en poco tiempo, ya estamos en ciertas pruebas, de eso hablará un poquito más adelante Mariana Campos,
para explicarles bien cómo va a funcionar este sistema de actualizaciones, de notificaciones y avisos del transporte público. Como sabemos, los datos abiertos es un paso que están dando todas las ciudades. Todas las ciudades del mundo están yendo hacia abrir sus datos y casualmente, bueno, y el primer paso que dan para abrir sus datos es en el sistema de transporte. Siempre se comienza por el transporte porque es algo que afecta la vida de los ciudadanos de una manera u otra. Por lo tanto, ya se están estandarizando toda la información para llegar hacia este tipo de bases, ¿no? Como ven, aquí ya existe un manifiesto y bueno. Ok, entonces, ¿qué nos van a permitir? Como les mencionaba, y van a ver hoy en los titulares, porque ayer fue el lanzamiento oficial con el doctor Mancera, el jefe de gobierno, que nos hizo el honor de presentar esta base de datos. No queremos que todo se reduzca a aplicaciones para el celular. Sabemos que va a ser muy esencial para nosotros tener este tipo de aplicaciones, sin embargo, queremos que hoy ustedes nos ayuden a pensar en qué tipo de otras herramientas o de plataformas nos pueden servir esencialmente al gobierno para tener esta retroalimentación de, ok, ustedes ya tienen la información, ¿cómo podemos hacer nosotros de poder incrementar o de catalizar esa información que los usuarios nos están dando para tomar mejores decisiones a la hora de poner una nueva ruta, de hacer un nuevo sistema de transporte, de, no sé, algo por el estilo, ¿no? Necesitamos también, una de nuestras estrategias dentro de la CETRAVI es poder impulsar la intermodalidad, ya sea que tú decidas hacer un viaje que anteriormente hacías solamente en coche, que ahora decidas hacerlo primero en ecobici, después en metrobús, después en metro, después caminar. Y queremos que este tipo de herramientas que surjan del día de hoy y de los siguientes meses nos ayuden precisamente a tener este tipo de acercamiento para que los usuarios sepan que tienen todas estas opciones de movilidad y puedan tomar la decisión que les sea más cercana. También queremos que este tipo de información lo tomen otras terceras partes y puedan crear este tipo de plataformas para dar todo este tipo de datos que ya estamos diciendo. ¿Y por qué es funcional este sistema de datos? Porque no tiene una propiedad, no tiene un derecho de propiedad, ni necesitas algo para manejar los datos. Es libre, todo el mundo lo puede utilizar. Es gratis además. Estos son algunos de los ejemplos que de hecho ya estamos probando en la Ciudad de México, como pueden ver aquí en las diferentes tomas de pantalla. Ya algo así es lo que se está generando con esta base de datos, ya en una forma más tangible. Te va a indicar cuáles son las cercanas, cuáles son las estaciones de transporte que están cercanas a ti, cómo puedes llegar, cuáles son los distintos tipos de modo, cuánto tiempo te vas a tomar, si tienes que hacer o no transbordos, etcétera. No solamente sirve para planear viajes, también sirve para analizar al momento de que haya un desastre natural, por ejemplo, como es el caso de Nueva York. En el caso de Nueva York, después del huracán Sandy, aquí muestra cuál era la accesibilidad en el transporte público después del huracán. Entonces, esto sirve para tomar decisiones al instante. ¿Qué es lo que queremos precisamente con esto? Desde gobierno impulsar un mensaje que es claro, necesitamos todos sacar este tipo de datos, abrirlos y que sean un estándar. ¿Por qué? Porque como dijo Diana Quintanar, que se puedan leer todos entre sí y que sean aprovechables, no solo para la Ciudad de México, sino para las otras ciudades del mundo que quieren sumarse, abrir sus datos y agarrar el esfuerzo que ya están haciendo las otras ciudades para poder compartir toda la información, porque lo que se ha creado aquí en la Ciudad de México lo puede leer, no sé, Bogotá, y solamente cambiarlo por el sistema Metrobús al sistema Transmilenio y seguir utilizando los mismos acervos. La información, claro que estamos pidiendo y estamos pidiendo a los diferentes organismos de transporte que la información esté completa para cubrir todos los modos de transportes y todos los proveedores de servicio. No nos serviría de nada información a medias. Como saben, o sea, sería como guiar a un usuario del transporte público a que se baje en el metro hasta la línea 5 y ya de ahí que ya no continúa su viaje, ¿no? Y la información siempre debe estar actual y más fácil de mantener. Nuestros términos de uso en la base de datos es que se va a actualizar 4 veces al año, por lo tanto queremos que todo esté actualizado y por supuesto cada vez que surja alguna nueva línea
o alguna nueva ruta que sea esencial de subir a la base de datos. Por lo tanto, todo lo que consigan en la página de datos abiertos va a ser lo más actual que se tenga en la Ciudad de México. Y ahora Mariana Campos le va a explicar más sobre qué es el formato GTFS. Hola. Bueno, entonces, Nat ya nos explicó por qué nos interesa tener los datos abiertos y en un formato estandarizado. Ese formato es el GTFS, por sus siglas en inglés. Es un formato que se juntaron varias agencias de transporte de Estados Unidos con Google y resolvieron tener este formato, ¿no? El formato contiene información muy básica sobre el transporte público. Prácticamente es por dónde va la línea o la ruta, paradas, frecuencia de paso, frecuencia en el servicio, horarios, etcétera. Hay ciertos campos que son obligatorios y otros que son opcionales, pero bueno, los básicos son esos. Bueno, es importante mencionar que más de 500 ciudades ya utilizan este formato. No todas deciden abrir sus datos, pero nosotros sí. Y pues prácticamente con sus limitaciones podemos introducir toda la información que se necesita para conocer el sistema de transporte, ¿no? Como les decía, esos son los requerimientos mínimos, el nombre de la línea, bueno, ahí los pueden leer, ¿no? Hay ciertos que son obligatorios, hay otros que pueden complementar esta información, que son muy útiles, pero que no son obligatorios para que las aplicaciones que utilizan este formato lo lean. El GTFS es prácticamente algo muy sencillo, es un zip con archivos de texto delimitados por coma, y pues se ve así. Digo, ahorita vamos a ver bien la base de datos, vamos a bajarla, vamos a abrirla, ¿no? Hay cosas padres del GTFS y otras que nos limitan un poco. Por ejemplo, pues las fortalezas es que es un idioma universal, que hay muchas aplicaciones que ya se han generado con base a este formato, entonces cuando uno saca su base de datos en ese formato, prácticamente esas otras aplicaciones pueden absorber en automático tu base de datos. Es muy fácil de compartir y se puede adaptar libremente. Y bueno, hay un componente de tiempo real que puede ligar, ustedes saben mejor que yo, que puede ligar los anuncios y las alertas que cada quien en su organismo de transporte ponga a los elementos en la base de datos, ¿no? Al identificador de la estación o al identificador de la línea. Hay ciertas debilidades. Este formato, como les comentaba, se creó teniendo en mente sistemas de transporte muy estructurados, muy planeados, que no necesariamente se adaptan a la realidad del transporte público en ciudades en desarrollo como la nuestra. Tal como están las especificaciones, no es posible reflejar el tipo de transporte concesionado, microbuses, entonces eso es como una limitante. Y bueno, además hay como limitantes que son para los organismos de transporte, ¿no? Tienen que invertir tiempo, o sea, su personal tiene que invertirle a mantener la información. También, por ejemplo, los datos para sistemas de información geográfica no se pueden absorber en automático en este sistema, entonces ahí también, aunque ya haya un adelanto de SIG, no se puede ligar tan en automático a este formato. Y bueno, como ya más o menos les había contado Diana, los objetivos del proyecto era establecer un sistema fácil para los organismos de creación de la base de datos, desarrollar las herramientas que nos permitan estar reportando incidencias o problemas en el sistema de transporte, y quizá esto es como parte de lo que a nosotros nos interesa, que también se involucren un poco con nosotros, es probar el concepto de una como adaptación del formato para tratar de flexibilizarlo un poco y que podamos reflejar la operación del transporte concesionado, ¿no? Bueno, esto es un poco para los organismos. Ellos eran responsables de su información. Nosotros lo que hicimos fue, como ya bien dijo Diana, coordinar. El Banco Mundial nos apoyó para desarrollar herramientas que facilitaran la tarea. Además de este esfuerzo de coordinar la transformación de información a GTFS, también hicimos un pequeño esfuerzo con el apoyo de STS de colectar información de microbuses. La ciudad no cuenta con información confiable sobre rutas y, bueno, evidentemente paradas de
de microbuses en que puedan ser adaptables a este sistema. Entonces, también esa herramienta es una herramienta abierta que sirve para colectar rutas. Lo prendes, se va trazando la ruta, puedes ir marcando las paradas, las subidas y bajadas. Bueno, de las herramientas que se desarrollaron fue un portal para que subieran la información, un portal para reportar alertas. El sistema, no sé, lo vemos de una vez, para explicarles más o menos cómo fue el proceso, ¿no? Los desarrolladores nos tradujeron nos adaptaron al contexto mexicano, a esta herramienta que ya habían desarrollado para trabajar en otras ciudades, y fue con el que los organismos estuvieron introduciendo su información. Entonces, si quieren, lo vemos para que más o menos tengan idea de lo que hicieron toda la gente en Metro, en RTP y en Metrobús. Y bueno, esto no fue tan en automático. Como Diana les comentó, nos reunimos con ellos, les tuvimos que platicar del proyecto, convencerlos un poco de que era importante que cooperaran. También como hubo una etapa de diagnóstico de su información, de qué se tenía, en qué formatos, qué tan fácil iba a ser la transformación, etcétera. Y bueno, obviamente se le dio un usuario y una contraseña a cada organismo. Cada organismo, era responsable de mantener su información. No podía editar la información de los demás organismos, pero sí podía visualizar sus paradas y sus estaciones. Y bueno, vamos a ir como medio rápido por el proceso. Ahí en explorar y buscar rutas. Bueno, este es el ejemplo de ferrocarriles suburbanos. Si das clic, la información prácticamente se subía en 5 pasos. La primera era información básica, les pedíamos que me introdujeran el nombre corto de la línea, el nombre, el tipo de transporte. Aquí también esto es un poco limitado por el formato, porque ya hay ciertos modos como que están aceptados. Por ejemplo, el BRT no está aceptado por este formato. Lo que muestra que hay como mucha posibilidad de que el formato evolucione, ¿no? Y cambie. Y hay, de hecho, una comunidad internacional importante. Está metida en grupos virtuales, proponiendo cambios, y entre todos como que se llegan a acuerdos, y los que pasan, pues pasan a ser parte de la especificación. Pero hasta ahora no ha habido nadie que impulse con la suficiente fuerza esto de, por ejemplo, los microbuses, ¿no? Pero bueno. Ahí también pusimos algunos de los campos que no eran obligatorios, por si querían añadir información, como el link que lleva información de esa línea en específico, el color de la línea, etcétera, ¿no? Esos no son obligatorios, eran optativos. Después, en el paso 2, les pedíamos que introdujeran sus paradas o estaciones. Esto quizá para Metrobús, pues sí implicaba un trabajo importante, pero para RTP tuvieron que poner a 20 personas a situar todas sus paradas, ¿no? Y bueno, ahí nada más estamos usando como base el mapa de OpenStreetMaps. Creo que no lo dijimos, pero terminando todo esto va a haber un mini taller para cómo podemos editar mapas en OpenStreetMaps. A nosotros nos va a ser muy útil, y a los de los organismos también, porque hay todavía cosas que podemos corregir del OpenStreetMap y que nos va a facilitar, por ejemplo, a RTP localizar sus paradas, a ferrocarriles suburbanos que sus estaciones estén bien ubicadas, etcétera, ¿no? Bueno, el mini taller lo va a dar Kevin, y terminando esto. Eso, bueno, era el segundo paso, y era introducir el nombre. Como opcional podían verificar si hay biciestacionamiento o acceso con silla de ruedas, pero no eran obligatorios. Entonces, para algunos hay, para otros no. En el siguiente paso lo que les pedíamos era que fueran trazando, o bueno, seleccionando las paradas en el orden en el que va pasando el camión o el metro, ¿no? Esto para generar patrones de viaje en ambas direcciones. Y por ejemplo, para Metrobús, que hay varias de sus rutas que no recorren toda la línea, sino que llegan a la mitad, o una da la vuelta y toman la otra línea, pues también tenían que, todas esas cosas se reflejaban en este paso. También pedíamos los tiempos de recorrido entre estaciones. Hay organismos que lo tienen muy claro, cuál es el tiempo de recorrido, por ejemplo, entre estaciones en metro.
es relativamente pues sí, constante. En RTP no tanto, depende mucho del tráfico, etcétera. Entonces ahí había la opción para calcular el tiempo de recorrido con la velocidad promedio. Entonces también hay como, no es tan exacto, hay aproximaciones, pero que igual son bastante valiosas. De no tener nada a tener una aproximación, creo que es un paso importante. Y bueno, el siguiente paso, acá lo que les pedíamos era que a cada uno de esos patrones, de dónde a dónde y en qué orden van las estaciones, registraran los horarios y la frecuencia de paso. Y bueno, ahí fue muy abierto respecto a lo qué tan específico querían hacer cada organismo. Por ejemplo, Metrobús no quiso meterse en tanto problema y diferenció entre domingos, sábados, hora valle y hora pico entre semana, día laboral. Pero, por ejemplo, Suburbanos, como trabaja con un esquema de horarios como muy ya específicos, sí se metió un poco más a ver, sobre todo el cambio de número de trenes que recorren la línea en ciertas horas y la diferencia entre el tiempo, la frecuencia de paso de los vehículos. Y pues prácticamente era eso. El siguiente paso nada más era como un pasito de control de en qué etapa estaba esa ruta, si ya se había terminado de colectar, si ya estaba aprobada, etcétera. Y bueno, eso es prácticamente lo que han estado trabajando los organismos estos últimos 2-3 meses. A partir de aquí nos permite exportar, como ven, esto es muy fácil de utilizar para alguien que no tiene idea de qué es GTFS o de archivos delimitados por coma, etcétera, ¿no? De aquí nos permite con un clic exportar al formato que se necesita. Entonces este tipo de apoyos y de herramientas es realmente lo que el Banco Mundial y los consultores nos hicieron la vida súper fácil y lo que pudo facilitar y posibilitar que esto estuviera en tan poco tiempo, ¿no? Nuestra base tiene, después de todos estos 2 meses y trabajo en esa plataforma, tenemos 127 líneas, 200 variables de rutas, que es esto de los patrones, de ida y vuelta, de que no va por toda la línea, sino que se queda a la mitad, etcétera. Y más de 5,000 estaciones y paradas en nuestra base, ¿no? Además de esto, durante estos 2 meses también, como les comenté, nos apoyaron en la colecta de rutas de microbús. Y la que sigue, son las rutas que se han colectado. Como ven, hay información, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero hay puntitos. Hay información de paradas y los derroteros. Ya había mencionado que CTS nos ayudó en la colecta, Embark México nos ayudó en la colecta de esta información. Esto sigue, el esfuerzo sigue, y bueno, es un poco complicado por cómo funciona el sistema de transporte concesionado, pero estamos haciendo un esfuerzo por utilizar esta información que ya se tiene, que se va a seguir colectando, y integrarla a nuestra base de datos. Y bueno, después de todo este trabajo estamos listos para compartir la base. Y bueno, ya hubo el evento de lanzamiento. Estamos ahora acá con ustedes presentándoselas, esperando que se interesen. También Google es uno de los principales usuarios de esta información. Entonces también estamos compartiendo la información con ellos, estamos en etapa de validación. Esas son pruebas, son pruebas en Google Transit, todavía esto no es público porque todavía estamos en arreglos con Google. Y bueno, ayer fue el lanzamiento oficial, la base de datos está disponible en la página de datos abiertos. Podemos ir a la página de Cetravi para que todos vean desde dónde podemos bajar los datos. Bueno, desde la página de Cetravi está este banner de acá, o bueno, en el carrusel está ahorita porque es nuestra noticia. Si le dan clic, nos lleva a otra sección en la página donde explicamos un poco de qué se trata el proyecto. Y bueno, ahí hay un link para que se familiaricen un poco, donde hay información sobre el formato. Acá, pero no le des clic. Si le damos clic acá, nos va a llevar a la descarga de datos. Y bueno, nos lleva a esta página que es la ficha que está estipulada por la página.
y si le damos a descargar, nos empieza a descargar la base, es muy sencillo, un par de clics. ¿La podemos abrir? Les contaba, es un zip con archivos delimitados, archivos de texto delimitado por comas, son como, pues no pesa nada, es muy sencillo. Y bueno, en la página de Google Developers, en donde explica todo lo de GTFS, está súper especificado los campos, qué significa cada uno, etcétera, ¿no? Además de esta base que tiene la infraestructura básica, información básica del sistema de transporte, también queremos meter un componente de información en tiempo real, como ya les había comentado Natalia. En esta etapa, la información en tiempo real va a estar limitada a avisos y alertas de lo que sucede en el transporte público. La geolocalización de unidades todavía no es posible, pero pues lo tenemos como muy presente y esperamos poder realizarlo en esta administración. Y entonces esta es la herramienta que se desarrolló para apoyar a los organismos y que reportaran las incidencias de su organismo. Si quieres, podemos entrar a esa, por favor. Igual todos tienen usuario y contraseña y funciona igual. Cada organismo es responsable de su información. Solo pueden editar cosas de su organismo, aunque sí pueden visualizar información de los otros organismos. Y bueno, para los organismos funciona muy fácil. Le dan clic acá a crear aviso, ponen como la información general, título, interrupción en el servicio, por ejemplo. Si quieren añadir una descripción, ponen que hay una manifestación o está bloqueada una avenida, etcétera. Hay opciones para que pongan las causas de esta interrupción, el efecto, si no hay servicio, si está interrumpido, si hay un servicio provisional, etcétera. Después necesitan poner cuándo va a suceder esto, porque también podrían poner avisos como planeando un poco. Por ejemplo, nos decía Metrobús o Metro, no, pues yo desde el 1 de enero quiero poner que el 24 de diciembre voy a dar servicio hasta las 9. Eso lo pueden hacer también. O pueden poner cosas que están pasando en el momento, ¿no? Tienen que especificar día, hora, agregar. Y pues esto es lo importante, ¿no? Poner qué es lo que está siendo afectada, qué línea, qué estaciones. Y ya, guardar. Y entonces aquí ellos pueden ver toda la lista de sus avisos y sus incidencias. Esto va a tener o sea, va a tener dos salidas, digamos. Una va a ser una listita en donde se vean todas las incidencias de todos los organismos, que va a estar disponible en el portal de CETRAVI también. Eso va a ser para el público, para que además de los avisos que ya están en la página sobre condiciones de tránsito y congestionamiento, también hay información sobre qué es lo que está pasando en el servicio de transporte público. Y además va a haber la otra salida hacia la API, desde donde va a estar disponible esta información para que se pueda relacionar con la información estática, ¿no? Creo que con eso terminamos la presentación. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre esto, adelante, por favor. Primero, felicitarlas por este gran esfuerzo. Yo creo que este tipo de oferta para los usuarios de transporte y para quien nos interesa qué está pasando en la movilidad en la ciudad es muy grande y es primermundista. O sea, creo que sí hay que reconocer el esfuerzo de CETRAVI y del Laboratorio para la Ciudad y del Banco Mundial. Considero que la calidad de los datos está directamente relacionada con la disponibilidad de los organismos encargados de alimentar la base, y me gustaría saber cuál ha sido su experiencia con ellos y cuál ha sido su disposición, ¿no? ¿Van a dedicar a alguna persona exclusivamente a estar colectando estos datos o cómo ustedes pueden asegurar que sea información de calidad? Bueno, desde el principio hemos tratado de involucrar a todos. La verdad es que todos los organismos se han mostrado muy interesados, o sea, como que los convencimos de la utilidad de mantener sus datos acá. Vamos a tener un convenio de colaboración, entonces los organismos se van a comprometer a mantener esta información
actualizada. Ya hay responsables en cada organismo de quién va a mantener actualizada la base de datos. Ahorita estamos en el proceso de ver quién va a ser el responsable de mantener las alertas. Ellos ya tienen la herramienta, están ahorita probando cómo va a ser el proceso. Es un poco complicado porque de que suceda algo en campo a que se tuitea, por ejemplo, pues hay una cadenita de comunicación. Entonces es lo que están tratando de identificar a ellos qué es lo más fácil, en qué punto de esa cadena alguien puede registrar esa incidencia en el sistema. Pero sí, o sea, hemos hecho hincapié. Nosotros estamos muy conscientes de que dependemos de la información, de la calidad de la información de los organismos. Hemos hecho mucho hincapié en eso, pero también ellos están como muy comprometidos. Hemos encontrado una actitud bastante abierta, bastante comprometida, entonces creo que si todo sigue así, vamos a contar con una base confiable y de calidad. También me sumo a los aplausos, no es porque, o sea, lo interesante de un tema así y que lo están impulsando es que obliga a irse a los detalles, ¿no? Y está fantástico Claro. que se tengan que ir a los detalles jurídicos y técnicos y todo ese tipo de cosas. Y otro de los detalles que seguramente van a estar enfrentándose, que es bien complicado, que tiene que ver lo que decía la compañera aquí enfrente, es justamente cómo ustedes van a, no tanto garantizar, sino informarle a quienes usan esa data la confiabilidad de esa información. Hay una frase ahí en el portal que dice que ustedes no se hacen responsables de la calidad de la información, porque pues no viene de ustedes, ¿no? Y esto pues le genera siempre incertidumbre a quienes van a utilizar la información. ¿Cómo puede ser una aplicación que vaya a competir en base a esa información si no tienes el dominio de que vaya a servir, ¿no? Lo que se está empezando a platicar en otros contextos de Open Data es que organizaciones como ustedes que reciben esa información y después la hacen pública, manejen diferentes niveles de servicios. Desde los más básicos, que dicen nosotros nos comprometemos que aquí esté, hasta los más detallados que digan nosotros nos comprometemos que aquí esté esta información con estos niveles de estandarización para que la comunidad de desarrolladores sepa con qué se está lidiando y sepa qué es confiable y qué no es confiable. Y otra recomendación al respecto tiene que ver con identificar puntos o niveles de confiabilidad dependiendo de las fuentes. Y decir, bueno, a ver, si esta información viene de los ciudadanos, pues que la gente sepa que viene de la ciudadanía, tiene un nivel de confianza bajo. Si viene del sistema del metro, donde todo el mundo lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer porque es parte de su trabajo y alguien lo supervisa, es alta, ¿no? Entonces, igual y esa información podría ser bien útil para quienes van del lado técnico y comercial utilizar esa data. También una de las partes que falta todavía para pasar en producción es la API, ¿no? Como ven, todo está como en desarrollo todavía, pero todos estos datos van a estar actualizados por medio de esta API, más los datos de tiempo real, ¿no? Que de las metas son datos del Metrobús, del metro, las incidencias, todo en tiempo real en una sola API. Debe estar bastante pronto. Yo tenía una pregunta en ese sentido también. La primera era si está el gobierno o de qué manera el gobierno está exhortando a los organismos a subir sus datos, ¿no? Si hay alguna acción ya muy concreta para la parte fiscal o algo así, ligarlos un poquito, no sé si se pueda. Y la otra parte es, ahorita nada más estás alimentando tu base con los organismos, pero no ha empezado un algoritmo para que los usuarios como tal puedan de alguna manera contribuir a alimentar esa base. Digo, al final creo que eso es más confiable, ¿no? 200 personas que dicen lo mismo, aquí una sola, ¿no? ¿La cosa? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, que era cómo el gobierno está exhortando a los organismos para que abran sus datos, te comento que ayer el compromiso que se vio de parte del jefe de gobierno, el doctor Mancera, al estar presente en este evento de inauguración, es para nosotros como rectificar que está impulsando realmente desde el principal, que es él, el jefe de gobierno y su oficina, hacia abajo, hacia las dependencias, a que hagan este impulso. O sea, incluso lo vi allí, ¿no?, bromeando con los otros secretarios de AJAI. Entonces, ¿cuándo, no? ¿Cuándo se van a abrir ustedes? Entonces, creo que tenemos todo el apoyo de parte del jefe de gobierno. Desde CETRAVI, el secretario licenciado Rufino H. León Tobar también está totalmente apoyándonos, o sea, en el paso a paso
para que esto salga. Entonces creo que tenemos un buen apoyo para que desde los niveles más altos de gobierno local eso se esté impulsando. Después de CETRAVI vienen los organismos y como comentaba Mariana, o sea, no solamente han actuado de buena fe también los organismos y están muy dispuestos a colaborar con nosotros, sino que también queremos allí tener un convenio de colaboración para hacer el compromiso formal de que se va a dedicar a actualizar esta base y a tener toda la información veraz y confiable. Pero ahorita todo entonces es voluntario, no hay nada. Bueno, digamos que no hay nada firmado, pero son compromisos verbales, acuerdos, son como los objetivos que plantea la Secretaría, hacia dónde queremos ir y que se bajan a nivel organismo, ¿no? Además de todo esto, hay en CETRAVI un equipo responsable de mantener esta información, o sea, va a haber gente que esté correteando a los organismos para que tengan toda su información ahí. Nosotros ya nos soñan. Entonces, sí hay como mecanismos para comprometernos a que tengamos la información ahí, ¿no? Queremos que esta base sea como datos oficiales. Por supuesto que queremos generar ciertos canales de retroalimentación, pero creo, no hemos platicado al respecto, pero tenemos que planteárnoslo y qué bueno que se nos plantea ahora. Deberá haber algún proceso de validación por nuestra parte y en caso de que se necesite cambiar algo, pues se cambiará, ¿no? Pero necesitamos plantear esta estrategia bien. Vimos que fue un esfuerzo muy positivo la junta de todos los actores del transporte por eso, y justamente cómo contemplan el futuro de esta cooperación en términos, por ejemplo, de coordinación de horarios o integración física tarifaria. ¿Cuáles serían los proyectos siguientes de cooperación de todos los actores? Como bien mencionas, y además porque lo conozco y sé en lo que trabaja, ¿no? Está buscando una integración en diferentes sistemas de transporte. Y ayer estaba anunciando tanto el jefe de gobierno como el secretario que justo a eso vamos. O sea, esta base de datos es un esfuerzo no solamente que está como enmarcada en la estrategia de gobierno abierto y ciudad digital del jefe de gobierno, sino también dentro de nuestras estrategias que como CETRAVI hemos planteado para hacer a lo largo de estos 6 años. Por ejemplo, este es un esfuerzo que es el primer paso para llegar a 2 cosas. A un sistema integrado de transporte, que se ha hablado mucho esta semana y la semana pasada de eso. Queremos que sea muy fácil y muy accesible el transporte público para todos los ciudadanos, en manera de que tú con tu misma tarjeta puedes pagar los diferentes medios y que no tengas que tener 50 tarjetas diferentes. También en manera de operatividad, que eso ya sería como más internos los organismos, y también en cuestión física, para que tú al momento de salir del metro no tengas que caminar 3 cuadras para agarrar el trole, sino que pueda indicarte la infraestructura que estás en ese mismo centro de transferencia, por decirlo de un modo, ¿no? Eso está allí como en un primer paso, o sea, vamos hacia eso. Y también en el cambio de cultura de movilidad, ya que precisamente queremos que a partir de esta base de datos se generen diferentes aplicaciones que puedan ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones más sustentables a la hora de realizar su viaje, y que digan, ok, yo puedo hacer este viaje en coche, pero mira, ya tengo una aplicación que me dice que para qué me voy a meter en coche si no voy a encontrar estacionamiento, pero al contrario tengo Ecobici y tengo Metrobús que lo voy a hacer en, no sé, en los mismos 15 minutos, pero me va a costar 5 pesos, por ejemplo, ¿no? Creo que vamos caminando hacia lo que tú estás queriendo saber sobre la integración sobre un sistema integrado de transporte. Bueno, antes que nada, felicidades por este gran esfuerzo. Y mi duda es cómo van con el transporte concesionado. Si en esta base que se bajó ya existen datos, o si ya lo están mapeando, y cuándo los van a poder subir, y si se va a poder lograr hacer toda la red de transporte concesionado con las herramientas que mencionaron, como el Transit One, o no sé qué están usando en el CTS Embarque. No, esta base no tiene información de microbuses. Ya estamos empezando a colectar con el apoyo de Embark México. O sea, es un poco complicado. No hay como muchos recursos para colectar la gran cantidad de rutas que hay en la ciudad. Tenemos avanzado, que será, no sé, un pequeño porcentaje, pero que les mostramos el
el mapita de cobertura y bueno, ya hay como varias áreas por donde hay rutas de microbuses. Ahí lo importante va a ser cómo integrar esa información que el formato como está ahorita no acepta, no refleja. Ahí vamos a tener que incidir mucho en la comunidad internacional, esta que se dedica a proponer cambios al formato y qué está bien y qué está mal, para explicarles de los obstáculos a los que nos enfrentamos, proponer un formato más flexible y entonces poder integrar este nuevo formato flexible con este formato ya muy formal. O sea que aunque tengamos esa base de datos, nosotros podemos integrarlo y de hecho podríamos sacarla, pero esa información no va a poder ser absorbida, no sé, ocupada por aplicaciones que ya utilizan GTFS, simplemente no lo va a reconocer. O tendríamos que hacer algo muy artificial para meter a las rutas de microbús en este sistema, que no es la idea. O sea, la idea no es adaptar nuestra información al formato, no, es adaptar el formato a cómo funcionan las cosas en la realidad. Entonces, si iniciaron hace 3 meses y ahorita tienen cerca del 20% de las rutas de paratránsito de peceros en monitoreadas, es decir que en unos 15 meses tendrán la totalidad de estas rutas. Bueno, estamos trabajando en este esfuerzo, estamos haciéndolo con apoyo de un equipo extendido al gobierno, como mencionábamos, Embark nos está apoyando, el Banco Mundial ya nos está apoyando también de manera extendida a este esfuerzo adicional que va más allá del alcance de este proyecto. Entonces tenemos buenas esperanzas de que vamos a concluirlo para finales de año, pero los estaremos informando. Hola. Bueno, la pregunta es, hace rato estaban hablando de transporte multimodal y en la base ahorita no está integrado los datos de Covici. Quería saber si están disponibles en otro lado o más adelante. Cuando saquemos la información en tiempo real, los avisos de hay interrupción en el servicio, en la línea, va a estar disponible esa información y ahí mismo va a estar disponible la información de Covici, de dónde están las estaciones, porque es como, Covici es un poco de información en tiempo real. ¿Hay estaciones o no hay estaciones, no? Y cuáles están funcionando y cuáles no. Entonces, cuando nosotros estemos listos para sacar esos avisos, también va a estar la información de COVID. Vamos a hacer las preguntas que nos están haciendo vía chat. Si quieres, para abreviar, nada más les pediríamos, por favor, que dieran sus contactos, su mail de contacto para los developers, por favor. DGPB, de Dirección General de Planeación y Vialidad, @mail.cetravi.df.gov.mx.